sesión de Londres. Entonces la entrada fue, como pueden observar, el 25 de agosto. Justo ayer he creado el canal para tener como un journal dinámico de lo que vengo haciendo de mis trades. Entonces, euro dólar, 25 de agosto, 00 horas con 18 minutos, viene a ser las 1 de la mañana con 18 minutos horario Nueva York. Acá somos en Perú, GMT-5. Entonces, siempre para hacer mi entrada tengo que tener muy claro cuál es la narrativa, o sea, cuál es la dirección general del precio, y para eso me baso en temporalidades altas. En lo personal, diario es una temporalidad importante para tener en cuenta la dirección, o sea, la narrativa. En este caso, como puedo observar, obviamente la estructura del precio en diario es bajista, tienes bajos cada vez más bajos. Entonces yo tengo que reconocer dos principales movimientos en el precio, que son los impulsos y los retrocesos. Tienes que entender que el retroceso viene a ser formación de liquidez. ¿Y qué es formación de liquidez? Juntar órdenes de compras y ventas y que en un momento dado haya un desbalance, o sea, un desequilibrio entre el número de órdenes de compra y de venta. Y en base a eso, formar obviamente una estructura de ya sea alcista o bajista. En este caso, como es bajista, entiendo que las órdenes de oferta o de venta son más fuertes o más numerosas respecto a las de las compras. Entonces, si tú observas en diario, tienes estos retrocesos. ¿Cómo identifico los retrocesos? Pues son movimientos más lentos, son movimientos que te forman, por ejemplo, líneas de tendencia, patrones, ya sea si eres chartista, aquí tienes un patrón de vela incluso, observa, creo que es cuña o banderín, no sé. Pero básicamente esa es la idea. ¿Dónde están las zonas de formación de liquidez? Entonces, si tú observas, obviamente en las zonas superiores hay zonas de ventas para los retail. Lo mismo, patrón de tendencia, zonas de compra para los retail. Por lo tanto, hay acá órdenes stocks, buy stocks, hay stock loss, y los institucionales saben eso. Entonces, el último alto viene a ser aquel que llegó a mitigar los otros altos, pero tengo que observar un movimiento claro, que haya un barrido de liquidez. En este caso, con esta vela institucional, hace el sweat y te hace el barrido de liquidez. Ahí es donde yo tengo que tener mis alarmas puestas, porque yo puedo entender que puede ser la finalización del movimiento complex. Recuerda que los movimientos, impulsos y los complex tienen un inicio y un final. Entonces tienes un inicio posible de un impulso nuevo diario con barrido de liquidez. Y obviamente, si tú observas, esta es una estructura interna alcista. El último bajo, que viene a ser este, sería el chosh. Incluso puedes considerarlo acá adentro. Pero bueno, la idea es esa. Te generó la ruptura de este último mínimo, del último impulso de diario, con cuerpo de vela. El boss es con cuerpo de vela. El chosh, no importa que sea con mecha. Entonces, y preguntan, ¿y por qué el chosh no necesariamente es con cuerpo? Porque si tú sabes, las mechas en temporalidades menores son cuerpos de vela, sí o sí. Por lo tanto, yo entiendo que la estructura interna de un movimiento en temporalidad menor viene a ser una tendencia. En este caso, una tendencia alcista de H4, M15. Y este sería una tendencia bajista de las mismas temporalidades. Por lo tanto, estos chosh vienen a ser boss en temporalidades menores por los cuerpos de vela en dichas temporalidades. Entonces, esa es la idea. Yo entiendo que acá las órdenes de venta fueron mayores y te movió el precio a la baja. Listo, hasta ahí terminé con diario. Bajista, tienes tu inicio de rango, reacción en la zona, no sé si ha finalizado. ¿Dónde evalúas inicio y finalización del rango? Si acá, como es claro, se observa, pues déjalo ahí. Pero en H4 puedes evaluar el inicio y el final. ¿Por qué? Si tú entiendes que en H4 esta es una tendencia alcista, para generar el impulso bajista tiene que tener una tendencia bajista, correcto, y tiene que tener rupturas estructurales. Y toda la sumatoria de los impulsos y los retrocesos de H4 conforman el impulso de diario. Es así que ubico el último impulso de H4.
Entonces, yo entiendo y me pregunto, ¿cuándo puedo saber que el impulso de diario ya finalizó? Pues cuando te hago un chosh en H4. Recuerda, este es el impulso, retroceso, impulso. Todo esto es la dirección bajista diario. A donde se finalizaría el rango de diario cuando en H4 me haga la ruptura de este máximo. Y ahí podría entender que está buscando una zona de oferta de diario. Lo mismo cuando bajes a 15 minutos, así en todas las temporalidades. Entonces, tengo mi último fractal de H4, el inicio de rango acá con barrido de liquidez con esta vela y el chosh. Entonces, como observas, inicio de rango de H4. Este es mi punto importante. Ahora, yo tengo que identificar dos puntos, el original y el decisional. ¿Cuál es el decisional? Aquel que te hace el primer boss. En este caso, esta vela genera la ruptura de este mínimo con cuerpo de vela y representa un boss de H4. Ese es el decisional, el que te dice ya confirmado, bajista en H4. El chosh es posiblemente que se va a la baja. Entonces, y el original, ¿dónde se inició todo? En este caso abarcaría toda esta vela. Pero bueno, eso es lo que no nos importa porque el precio estaba acá. Entonces, aquí yo veo barrido de liquidez, chosh, finalización del rango de H4, movimiento alcista, complex full que inicia su retroceso. Estos mínimos representan liquidez. Un mechazo por debajo de esos mínimos toma liquidez en algún bloque y generas el nuevo impulso. Entonces entiendo que este es el mínimo H4 y este sería un máximo H4, pero del complex. No te confundas con este máximo. Del complex pulva probable hacia un punto de interés como el de acá. Entonces, si este es un movimiento al alza y va respetando la zona de demanda, tendría que romper este máximo. Este máximo de acá viene a ser de temporalidad H4. Te generaría una ruptura, un retroceso y así hasta llegar al punto de interés. O sea, una tendencia alcista en otra palabra, en 15 minutos. Lo mismo, más claro, se observa ahí la toma de liquidez y el chosh. Y respetando la zona, justo este mínimo más bajo que estos anteriores que representan liquidez. Siempre para entrar necesitas liquidez. Si no, no haces entrada. Entonces yo entiendo que este sería probablemente un inicio de un rango de M15 y tiene una subestructura interna de M15 con impulsos y retrocesos en dirección alcista. Entonces, antes de eso, yo entiendo que en los extremos siempre hay demanda y oferta, pero en este caso la demanda es más fuerte. Acá ha reaccionado en la zona de oferta, podría bajar, generar un bloque decisional que rompa ese máximo y luego buscar recapitalizar en dicho bloque. Entonces, lo mismo, 15 minutos, como te decía, era el impulso de H4 del complex. Los impulsos se conforman por impulsos alcistas de 15 minutos. Igual, el retroceso del complex, impulsos bajistas de 15 minutos. Toda esta zona era liquidez, toma de liquidez, una zona aquí, un bloque, creo que 2 minutos era un bloque con un imbalance y el movimiento que te rompe el movimiento previo que era bajista. Ese sería un sweep más un chosh de 15 minutos. Si esto viene a ser impulsos retrocesos de H4, esto vendría a ser probablemente un impulso alcista en formación de H4 y esto sería un impulso, un retroceso y un impulso de 15 minutos, ¿me entiendes? Pero ¿por qué yo considero que el impulso que todavía tengo acá de 15 minutos todavía no ha terminado? Porque si te das cuenta, si bien es cierto este máximo es roto por cuerpo de vela, pero ¿de dónde salió? De acá. Todo este movimiento salió de ahí. ¿Y ese movimiento se capitalizó en algún punto de interés de este impulso? No, está en el imbalance. Y por lo tanto, eso representa un inducement, una inducción. Esto viene a ser una línea de tendencia, un trend line liquidity, liquidez.
el precio podría respetar esta zona. Como esto es un inducement, no genera la ruptura de la estructura swing, o sea de H4, y tendría que bajar a mitigar estas zonas, ya sea el decisional, que viene a ser este bloque, o el original, y recién después de eso romper. O como también podría simplemente generar la subida, mitiga esta zona, retrocede hacia sus puntos de interés para generar otro impulso. O sea, el precio puede ser lo que quiera. Para eso yo entiendo que esto es un impulso de 15 minutos y se conforma por una subestructura interna, ya sea de 5 minutos o de 1 minuto. Para eso me bajo de temporalidad, ¿no? Ahí te señalo las zonas importantes que faltaba mitigar antes de generar el nuevo impulso de 15 minutos y la reacción en la zona de oferta del bloque H4 refinada en 15 minutos. Tenías este impulso. Yo entiendo que es la estructura interna del impulso de M15 es la sumatoria de impulsos de temporalidad menor, en este caso de 1 minuto. Ubico dónde está mi último bajo fuerte. Tenés un barrido de liquidez y un rompimiento de estructura. Por lo tanto, esta era una zona de demanda. Si el precio la rompía, significaba que iba a bajar a esos puntos de interés que te había señalado. Pero si la respetaba, es que todavía estaba formando fractales alcistas de 1 minuto, porque el impulso de 15 que hemos señalado, el de acá, que se inicia aquí y de momento estaba ahí, no había terminado. O sea, no tenía una finalización, no tenía su Sigma Chosh. Entonces respetó la zona y te hizo el Chosh. Y luego me hizo aquí, si ves, este máximo con esta vela, que sería un boss. Entonces tienes el original en este punto y la zona que generó la ruptura del último máximo de este complex de 1 minuto con cuerpo de vela. Entonces ahí es cuando tú ves Chosh más boss. Listo, ya me confirmó que está formando un nuevo fractal alcista de 1 minuto. ¿Cuáles serían mis dos zonas? El decisional, que es el que te generó la vela que rompe, que te hace el boss, el primer boss, y el original, que viene a ser el extremo, que también tiene imbalance, y esto también sería liquidez para este punto. Entonces tenía dos entradas, el decisional y el original. ¿Qué es lo que hizo? Pues simplemente señalé el decisional y el original que tengo. Entonces primero el decisional. En 15 segundos yo observaba un bloque con imbalance y este punto no había llegado a mitigarlo, por lo tanto era un inducement. Probablemente el precio iba a bajar a mitigar y continuar la estructura alcista. Ahí te señalo la zona del decisional y el original, dos órdenes. En este caso activó la primera, le entré por mercado, cuando apenas llegó metí la operación y cuando me iba a romper este máximo ponía break-even. Así es la gestión. Luego te rompe el primer máximo de 1 minuto que veas, pones break-even. Y el TP final, pues depende. En este caso, este máximo vendría a ser un máximo de 1 minuto, y si este era un nuevo fractal de 1 minuto en formación, tenía que mitigar ese alto. Recuerda que en una estructura alcista los altos son mitigados por los siguientes impulsos. Entonces en teoría tendría que mitigarlo y sería el primer target. Efectivamente hizo eso. Luego tenía la zona de H4, viene a ser el segundo target y para mí el final, porque generalmente cuando mitiga los altos te das cuenta tiene una reacción a la baja. Entonces podría generar ya el complex de H4 buscando los puntos que te había señalado en 15 minutos. Hizo eso, me dio un ratio de 1 casi a 12, realmente 11.68, y eso fue la entrada de Londres. No activó el original y bueno, esta entrada, pues esta orden ya se quitó, se continuó con esa y esa fue la que hizo. Entonces actualmente, ¿qué es lo que hizo el precio? Vamos a ver el Trading View. Ahí está la orden, la entrada, y aquí ya te rompe estructura. En 1 minuto esto es un chosh y te forma una estructura bajista. Entonces, ¿cómo es que yo entiendo? ¿Te acuerdas que había un chosh pendiente de aquí? Ya, aquí el chosh ya te lo confirmaron acá.
estás en 15 minutos. Listo. Ahora, ¿cómo yo confirmo de que realmente el precio va a seguir un camino bajista? Pues aquí tienes el boss, tienes el primer boss. Listo. Entonces, antes de eso, y todo esto de acá, ¿cómo hubiese sido la entrada en Nueva York? Yo no entré aquí porque ya había hecho mi 4% de la semana, así que aparte tenía sueño, estaba cansado y me levanté tarde, así que no tuve necesidad de operar, pero esto hubiese sido la operación. Yo entiendo que si hay un boss tiene un máximo fuerte, o sea, un inicio de rango. Si tú observas, tienes este alto y el barrido de liquidez. Ahí tienes el sweep. Una vez que tienes el sweep y acá este mínimo, este es un mínimo, ese sería el chosh. Tienes el inicio de rango, entonces tendrías un movimiento bajista. Antes de eso, yo entiendo que el precio tiene dos zonas importantes, el original y el decisional. En este caso, el original pues viene a ser aquella vela que tomó la liquidez. En este caso, esa velita de ahí. Ese viene a ser tu original. Como observas, hasta aquí vamos a retroceder aún más. Hasta ahí tú tenías tu bloque que había originado inyección de liquidez, o sea, un movimiento bajista con volumen que rompe este mínimo, y todo eso sería la zona de oferta de 15 minutos. Vamos a ver qué hizo el precio. Te hace el chosh, tiene una reacción en esa zona de demanda. Recuerden, los extremos siempre hay demanda y oferta. Te genera lo que es la toma de liquidez en ese punto, o sea, mitiga esa zona, lo cual resta probabilidades a que el trade se dé en el original. De forma esta nueva vela, tienes que preguntarte cuál es la vela que genera momentum, que genera mitigaciones, y ese sería un nuevo alto, una nueva zona. Tienes el alto de esta velita de acá, la toma de liquidez con este mechazo y un momentum bajista que te rompe el mínimo con cuerpo de vela, te confirma un boss. Este es el decisional. Listo, ahí es cuando tú mides. ¿Cuánto mide esto? 6.6 pics. Si tú te lo permites, programas tu orden por riesgo. Y el stop loss por encima del bloque. Si este es 6.8, puedes ponerle a 7 pics. Por ejemplo, ¿no? Tu TP estaría acá. Tienes un ratio 8:1, o sea, totalmente aceptable. Puedes entrar por confirmación, depende. No siempre te da confirmaciones, ya cuando el precio ya se dio, o sea, ya tiene un movimiento bajista. No suele dar confirmaciones. Así que otra opción sería programar de repente, refinar la zona a solamente la mecha, que sería la parte más importante, o el 50%. Y aquí en la mecha te estaría dando un stop loss hasta el RAS de 4.6. puedes ponerle 6 pics. Igual mi target sería el primer punto de interés que estaría pendiente por mitigar y que te genera esta ruptura. Entonces vamos a ver qué es lo que hizo el precio. El precio bajó. ¿Qué es esto de aquí? Eso viene a ser liquidez, un inducement. Es un inducement. ¿Por qué un inducement? Porque no tocó un POI, está en el aire. Entonces es liquidez. Precio bajó, te activó la primera orden, incluso llegó a la zona de la mecha. Entonces cuando el precio bajara y rompiera este mínimo, break even. Entonces vamos a ver qué hizo el precio. Rompió el mínimo, mueves a break even, se usa este pass, el stop loss. Aquí por lo menos hay un ratio importante. Entonces break even, así es la gestión del trade.
la dio en 10:30 de la mañana en Nueva York. Hasta donde llegó ahí, hasta mitigar ese bajo, tenías un 5.8 a 1, totalmente aceptable. Y acá pues tenías un ratio de 7-1 y el objetivo final es casi un 10-1. Y actualmente eso es lo que está haciendo el mercado. Esto sigue siendo liquidez, así que no te preocupes, no tengas miedo. Mientras no rompa un mínimo importante, el precio no se regresa. Ha roto este mínimo, pero ese mínimo no es tan importante como el de acá que te originó todo este movimiento al alza. Solamente este mínimo es de este impulso que encima viene de un inducement y que ya fue mitigado. O sea, poco probable que se regrese el precio hasta origen, pero igual depende de tu gestión. Aquí ponías a break-even, colocabas break-even y podías cerrar toda la operación, cerrar parciales, de repente cerrar el 20%, ya que tienes un 5-1, o sea, el 20% te paga el stop loss y mueves a break-even. Si el precio se regresa, pues ya tienes el trade totalmente pagado. Y así. Entonces eso sería la grabación de hoy. Entonces el recap, también lo que se dio en Nueva York. Recuerda, sin liquidez antes del punto de interés no hay entrada. Así funciona esto. Cualquier pregunta, sugerencia, la caja de comentarios. Hasta una nueva oportunidad.